Hoy te platicaré del operativo para detener a cabecilla de la familia michoacana. En tan solo 3 días, el gobierno del Estado de México ha presumido las detenciones de 2 presuntos líderes locales de la familia michoacana. Los 2 acusados han sido presentados como presuntos generadores de violencia en una entidad que se ha caracterizado por sostener enfrentamientos entre este grupo delictivo e integrantes de la Fiscalía General de Justicia Estatal, acusados por este cártel de operar en beneficio de un grupo rival. En este video te platicaré de las más recientes detenciones que desataron caos carretero. Bienvenidos al Caporal del 22 de junio, comenzamos. Fue detenido un cabecilla de la familia michoacana en una autopista mexiquense. Lo que te acabo de mostrar es parte del bloqueo que hubo la tarde de ayer, miércoles 21 de junio, en la autopista Toluca-Atlacomulco, tras la detención de un hombre identificado por las autoridades solamente por su apodo como el Chueco o el Cojo. Inicialmente este bloqueo fue producto de un enfrentamiento, pero posteriormente fue un bloqueo provocado por las autoridades para poder auxiliar a uno de los agentes que resultó herido en este operativo. Pero voy por partes. La balacera ocurrió cerca de este punto del Estado de México. Según autoridades estatales, la Fiscalía General de Justicia del Estado ubicó a El Chueco y desplegó un operativo para capturarlo. Y justo por tratarse de una vía federal, ese operativo estuvo acompañado también por elementos de la Guardia Nacional. El objetivo de las autoridades fue identificado por los apodos como el Chueco o el Cojo, pero no revelaron su nombre. Lo que sí revelaron fue que está siendo acusado de ser generador de violencia en la zona norte del estado. Generador de violencia, ese término recurrente actualmente por las autoridades, del cual ya he hablado ampliamente en videos anteriores. El operativo fue integrado por elementos de la Fiscalía Estatal sobre la autopista Toluca-Atlacomulco y fue a la altura del kilómetro 24 por el ejido Puente San Bernabé que los agentes lograron alcanzar precisamente a su objetivo. Según trascendió de manera extraoficial, el Chueco abrió fuego en contra de los agentes para evitar ser capturado y entonces se desató la balacera. Lo que te muestro en pantalla es uno de los vehículos empleados justo para el traslado del presunto líder delincuencial. Una vez conseguida su captura, esta fotografía fue tomada por uno de los testigos. De hecho, en redes sociales ayer fueron compartidos imágenes, videos sobre este acontecimiento. En el enfrentamiento fue reportado herido el Chueco, quien no solamente fue capturado, sino que también fue llevado a un hospital en calidad de detenido. Y también resultó herido un agente de la Fiscalía Mexiquense. De hecho, el cierre de la vialidad obedeció a 2 cosas, como ya te adelantaba. 1, al enfrentamiento, y 2, a que la Guardia Nacional, que apoyó a la Fiscalía, decidió frenar la circulación para facilitar los trabajos de atención médica al agente que resultó herido. De hecho, como puedes apreciar, la vialidad fue cerrada en ambos sentidos. Con la detención del Chueco ya suman varios detenidos. El Estado de México suma 2 detenciones de presuntos operadores de la familia michoacana en tan solo 3 días. Apenas el pasado 19 de junio informaron las autoridades de esta otra detención. Estás viendo a César N., alias Blanco, acusado por las autoridades mexiquenses no solo de ser un operador de la familia michoacana, sino también de extorsión agravada y de haber atacado elementos de la Fiscalía Mexiquense el pasado 26 de abril, cuando justo atacó por sorpresa a agentes en la carretera Chiltepec-Coatepec-Harinas. Robaron él y otras personas al menos un arma de cargo e intentaron incendiarlos a los agentes con gasolina. Por fortuna los agentes sobrevivieron,
pero 5 de ellos requirieron hospitalización. Esta imagen justo corresponde a una visita que hicieron autoridades mexiquenses a uno de estos agentes heridos. Posterior a esta agresión fue hecho entonces un operativo integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, con el cual, con este operativo, lograron detener finalmente a César el pasado 18 de junio en la carretera Ixtapan de la Sal, a la altura de la comunidad de Cedritos, en un operativo que abarcó los municipios de Villa Guerrero y de Coatepec. Es precisamente de esta forma como las autoridades del Estado de México afirman haber detenido a 2 cabecillas de un mismo grupo delictivo en un lapso de tan solo 3 días. He de destacar algo. En toda la administración del priista Alfredo del Mazo, la familia michoacana ha acusado mediante mantas en reiteradas ocasiones que la Fiscalía Mexiquense opera en favor de un grupo rival. Si bien no podemos tomar válidos en automático las acusaciones que hace un grupo delictivo, lo cierto es que en lo que va de este gobierno estatal han existido varias emboscadas de este grupo delictivo en contra de las autoridades mexiquenses, ataques que han llegado al grado de estar dirigidos, si bien son dirigidos en contra de elementos de la Fiscalía Mexiquense, pero también lo han hecho cuando han estado presentes policías estatales y elementos del ejército. Es decir, este gobierno y este grupo delictivo han estado enfrascados en un conflicto que ha trastocado la paz en la entidad en lo que va de este gobierno estatal. Sobre este tema, de hecho, te he traído varios videos a este canal. Los encuentras en la lista de reproducción Noticias del Estado de México, Noticias del Edomex, o bien te recomiendo este otro video, te muestro la imagen miniatura, que aunque se trata de un acontecimiento registrado en marzo del 2021, te platico ampliamente del origen de estos conflictos entre la Fiscalía y este grupo delictivo en el Estado de México. Te voy a dejar las ligas de ambas recomendaciones en la caja, en la descripción de este video. En tanto, muchas gracias por ver este video hasta el final. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Muchas gracias.